Hola amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer y en esta ocasión tenemos estos incidentes graves que pasaron en Culiacán, Sinaloa. Todo debido a la captura o retención que se dijo que no era oficialmente captura, igual porque no se alcanzó a concretar todo el proceso, pero se retuvo por unos instantes al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, y hay diferentes versiones. En la oficial se comentó que llegaron a la casa donde estaba Ovidio, el hijo del Chapo, y ahí tomaron control de la casa y retuvieron al hijo del Chapo, pero después llegaron los miembros del cartel y además tomaron el control de la ciudad porque bloquearon calles, avenidas, incendiaron vehículos, lanzaron disparos, hubo aparentemente también enfrentamientos con miembros de la policía, Guardia Nacional. Y la otra versión indica que en realidad lo apresaron o lo detuvieron o retuvieron mientras él estaba comiendo en un restaurante. Lo llevaron a instalaciones de las autoridades, lo siguieron los miembros del cartel del Chapo, de los hijos del Chapo. Trataron de negociar con las autoridades la liberación, pero al encontrar una negativa o no prestarse a la liberación, entonces fue cuando mandaron pues hacer todo el caos que ya acabo de comentar. Y al verse superados y también al haber llevado el caos a niveles tan extremos en donde ya podría haber muertes de civiles, decidieron entregarlo. Que en esta versión, esta última versión que les acabo de comentar, incluso se menciona que los miembros del cartel fueron a las viviendas familiares de los soldados, de los militares, y supuestamente sacaron a las personas de sus casas y las pusieron alrededor de un camión con combustible, amenazando con quemarlos, y que pudiera ser todo este tipo de situaciones los que orillaron a que tuvieran que liberar al hijo del Chapo. Esta versión la mostró Vicente Serrano en su programa. Supuestamente alguien muy cercano a él, una amistad o algo así, le pasó esa versión como buena. Los hechos tal cual pues parece que no están tan claros. La versión oficial es que lo agarraron en su casa al hijo del Chapo y que calcularon mal la situación porque no tomaron en cuenta que iba a haber esta reacción tan rápida del cartel, porque ellos pensaban que iban a tener órdenes de cateo mucho más rápidas y tuvieron que esperarse. Todo un poco raro porque además nadie sabía de este operativo. Aunque al principio se dijo que por casualidad se encontraron a Ovidio, pero después que no, que en la conferencia mañanera mismo López Obrador dijo que tenía una orden para aprehensión y extradición, pero supuestamente las autoridades o policías ministeriales tomaron la iniciativa por cuenta propia. Y ni siquiera el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, estaba enterado de que iban a hacer este procedimiento. Y después mencionaron que esto había sido algo precipitado, que no se tomaron en cuenta las consecuencias. Y pues aquí lo que vemos es lo que siempre ha estado pasando durante los últimos mínimo 3 sexenios. Aquí nos damos cuenta de las consecuencias de los gobiernos corruptos y de los baños de sangre provocados desde el gobierno de Felipe Calderón. Es increíble cómo el golpeteo mediático y de la gente que tiene un odio enfermizo por López Obrador, que afortunadamente son ya pocas personas, son la minoría en este país, pero con sus medios de comunicación pues ahí están haciendo ruido, diciendo que López Obrador es un fracaso en su gobierno, que ha fracasado. Un periodista de Reforma
Así abordó en la mañanera López Obrador, queriéndole poner palabras en su boca, diciendo pues que es un gobierno fallido. Y es increíble este tipo de aseveraciones, ya que López Obrador todavía no cumple ni un solo año en el gobierno. Todavía no se cumple el año. Este gobierno de López Obrador ha sido tan dinámico y ha logrado tantas cosas en tan poco tiempo que se siente como si ya hubieran pasado 2, 3 años de gobierno, pero todavía ni siquiera se completa el año. Y así le quieren estar exigiendo a López Obrador como si ya fuéramos en el cuarto año, después de que 18 años atrás estuvieron haciendo puras tonterías en cuanto a seguridad, desde que con Vicente Fox liberaron al Chapo, lo dejaron irse tranquilamente de la cárcel, de que Felipe Calderón hizo un baño de sangre por todo el país combatiendo a los carteles rivales del cartel del Chapo, del cartel de Sinaloa. Ya está muy documentado eso, muchas evidencias al respecto de cómo se combatía el narcotráfico de manera parcial. Con Peña Nieto también una cuestión idéntica a lo de Felipe Calderón. Y una situación muy extraña también en cuanto a la captura del Chapo, que también que se les escapó una vez y que lo vuelven a agarrar. O sea, el clima de la seguridad en el país está muy complicado desde años atrás. Y está muy viciado, está muy turbio. De hecho, otras cosas por ahí que parecen raras, pero igual las tenemos que tomar en cuenta, aunque no... Es que estas cosas pasan precisamente en el marco en el cual López Obrador ya estaba teniendo o tuvo la victoria en cuanto al aeropuerto de Santa Lucía, que sabemos que es un tema ahí muy simbólico, en donde el sector empresarial se toma como una afrenta el hecho de que López Obrador haya cancelado el negociazo que ya tenían preparado con el aeropuerto de Texcoco, y también esto de la renuncia de Shams al frente del sindicato petrolero. O sea, cosas que parecían estarse enfilando hacia una situación positiva, y de repente pasan estas cuestiones de violencia tan seguiditas, en donde hubo la masacre de estos oficiales, de 14 oficiales, y luego la masacre de delincuentes después, y ahora esto de lo que pasó en Culiacán, Sinaloa. Todo esto junto pues da que pensar, pero una cosa que sí es un hecho y que es así, es totalmente tangible y que es totalmente cierta, y que por lo menos yo lo sabía desde que empezó el gobierno de López Obrador, es que era obvio que resolver el tema del crimen en el país, del crimen organizado, de las cuestiones de seguridad, no iba a ser algo fácil de resolver. Y por supuesto que yo no esperaba para nada que hubiera un gran cambio o una gran diferencia en menos de un año de gobierno. Los medios de comunicación alineados al neoliberalismo y hasta neoliberalismo internacional, desde el primer mes, desde el segundo mes, han estado exigiéndole a López Obrador, pero claro que de una manera hipócrita, porque en realidad lo que quieren es tumbarlo del poder, reclamándole y exigiéndole como si López Obrador ya tuviera 4 años gobernando. Y les recuerdo y les vuelvo a recordar, López Obrador todavía no cumple ni un año. Con lo hábil que ha sido y el único que ha estado de verdad cumpliendo lo que prometió en campaña, como lo de la revocación de mandato, que también es otra cosa que pasó en estos días. La oportunidad de librarse de un presidente que hace mal su trabajo o que es corrupto,
O sea, tenía que ser López Obrador el presidente que llegara a poner algo como esto. Por ahí incluso vi tuitazos de gente que ponía, debería de haber algún sistema, algún mecanismo legal para poder quitar a López Obrador. Y ahí está ya, es la revocación de mandato. Y sin embargo esa misma gente es la que protesta contra esa revocación de mandato. O sea, nada de coherencia. ¿Por qué? Porque ya ya tienen una actitud enfermiza. No se trata de ver la realidad y de analizarla, sino que ellos simple y sencillamente manifiestan un odio irracional, un odio artificial que les implantaron en sus cerebros para detestar, para odiar, para tener amlofobia. Y, o sea, teniendo en cuenta también que en los gobiernos de Felipe Calderón pasaron cosas terribles, como que el crimen organizado arrasó con poblaciones, en donde masacraron como a la mitad de sus poblaciones en diferentes partes del país, sobre todo en el norte. Además de que en los gobiernos anteriores hubo muertes de gentes en puestos de poder, como en el caso de Muriño, que fue secretario de Gobernación, en donde estaba totalmente rebasado el Estado, en donde también hubieron esas masacres allá también en Monterrey, allá en aquella casa de apuestas, en aquel casino en donde pues murieron cerca de 50 personas, las atraparon e incendiaron el lugar, muchas murieron quemadas. O sea, situaciones terribles y ellos heredaron todo este desastre, heredaron todo este caos y están exigiéndole apenas a unos meses del comienzo de su gobierno de López Obrador, exigiéndole como si él fuera responsable de todo ese caos. ¿Se entendería una situación de este tipo si los gobiernos anteriores hubieran dejado el país en paz, tranquilo, todo muy bien, y que de repente con López Obrador se desatara toda esta violencia? Pero no, esa no es la realidad. La realidad es que todo el país está hecho un desastre, sobre todo en seguridad, y que es sabido que esto no se va a resolver pronto. López Obrador siempre habló sobre que todo esto ha pasado por como le dio patadas al avispero Felipe Calderón a esta situación de la inseguridad, y que también el origen de la inseguridad es la descomposición social por el aumento de pobreza, por las políticas neoliberales. Y entonces, si la descomposición social es la que está provocando o es la que está dando como resultado todos estos niveles de violencia, ¿qué quiere decir? Que la recomposición social es la que los tiene que solucionar. Y ese es un proceso que no es rápido, va a ser lento. Ojalá esto se dé de la manera más rápida posible, pero en términos realistas esto va a llevar tiempo. Yo, queriendo ser muy optimista, quisiera pensar que en 3 años se van a notar los cambios en cuanto a seguridad, pero es posible que ni siquiera en este sexenio se pueda. Por eso también hay quienes le llaman a este gobierno de López Obrador más que un gobierno de transformación, que más bien es un gobierno de transición, en donde podamos desvincularnos de todos los desastres anteriores, para que en un futuro gobierno ahora sí se puedan llevar los cambios de fondo que se requieren. Pero aún así López Obrador ha estado haciendo muy buen trabajo en tan poco tiempo de gobierno. O sea, a pesar de esto que acaba de pasar en Culiacán y de todo lo demás que ha pasado, las cosas las está haciendo muy bien López Obrador. Y esta cuestión de haber tenido que devolver al hijo del Chapo era una situación imperativa en realidad. Solamente un estúpido les declara la guerra en medio de una ciudad a los carteles que demuestran que tienen una logística pues ya súper preparada. Ellos ya están preparados para este tipo de casos. Por eso también han pasado en otras ciudades ya, que también se les olvida. Han pasado que se han adueñado de las ciudades, como en las cuestiones de narcobloqueos y todo eso.
Por ejemplo, en Guadalajara, aquí en Guadalajara, desde donde les estoy transmitiendo, hubo en 2 ocasiones narcobloqueos. Y tocó en el gobierno de Felipe Calderón también, casi hacia el final. Entonces, aquí lo que los panistas, lo que la derecha, los neoliberales, los medios de comunicación alineados, la Coparmex, todos son una bola de hipócritas, sinceramente. No están en un plan honesto, pues nunca lo han estado. ¿Por qué lo habrían de estar en esta ocasión? Lo único que ya se les pide, aunque sea, es que le bajen poquito. Que aunque sea, traten de entender que el país ya todos lo queremos cambiar para bien. Lo bueno que López Obrador es alguien muy tenaz. Y él, por eso, él sigue firme. Y por eso él mismo comentó que él avala que él tiene que pacificar al país sin violencia. Y algo excelente, algo que me fascina, es que él diga que vale mucho más la vida de las personas que una captura rimbombante de algún maleante. Y pues bueno, pues esperemos que poco a poco vaya mejorando esto, porque no va a mejorar de un momento para otro. Este proceso va a ser lento, pero López Obrador está mostrándose como un gran presidente. Y por eso mismo López Obrador, a pesar de todos estos contratiempos y todas estas situaciones que igual y son graves, López Obrador sigue teniendo una popularidad enorme y sigue siendo muy querido por la gente y muy protegido por su pueblo. Y bueno, amigos, esto es todo de lo que les quería hablar en esta ocasión. Por favor, denle like si les gustó el video, suscríbanse, compartan el video sobre todo, denle click a la campanita para que les avise cuando haya un nuevo video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.